Bienvenidos todos ustedes a su canal de Pensiónate Ya para mejorar tu vida. En próximos videos voy recopilando ahora una serie de análisis para su mejor conocimiento. Entre ello, el día de hoy voy a presentarles este video denominado ¿Cómo obtener la pensión mínima garantizada por el gobierno federal para las pensiones IMSS de la Ley 1973. Lo importante será que no pierdan de ver y analizar ningún video para comprender mejor y de esta manera mantenernos a la vanguardia con la mayor información. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y darle like o me gusta para mantenernos al día con nuestras actualizaciones. Sin más, vamos a el video. Muy bien, vamos a ver este tema un poco a fondo o mucho a fondo respecto a la pensión mínima garantizada. Muchos se preguntan o se tiene la duda, bueno, ¿cuál es la pensión mínima garantizada por el gobierno federal para las pensiones IMSS? En primer lugar, quiero recalcar y quiero comentarles que esta pensión mínima garantizada a que se hace mención por parte del gobierno federal es exclusivamente para la ley del IMSS 1973 y es la pensión mínima que se puede obtener a los pensionados. Bien, deberán de ir anotando previamente datos, números, no se los voy a poner porque ya es tiempo de que vayan analizando y anotando y poniendo de su parte pues varios factores importantes como lo es pues el estudio y el conocimiento de números. Entonces todos aquellos que quieran ir aprendiendo un poquito más pues deberán ir anotando previamente y haciendo pausa donde se crea necesario para lo que les pueda interesar, y creo que todo es interesante. Repito que las pensiones mínimas garantizadas por el gobierno federal es exclusivamente para los pensionados de la ley 1973. Bien, en el año 2021, quiero regresarme un poquito al año 2021 y 2022. Y ya a partir de estos dos ejemplos se puede tomar para el 2023, 2024 y así sucesivamente. Pero hay varios factores muy importantes que a continuación les iré comentando. La pensión mínima garantizada en el año 2021 fue, el salario mínimo estaba en 141.70. Lo multiplicamos por 30.4 y resulta que la pensión es de 4.308. Sin embargo, a los 4.308 pesos le agregamos un 11% que es el factor Fox, que determinó que a todas las pensiones se les incrementara un 11%. Por lo tanto, repito, en el año 2021 el salario mínimo era de 141.70. Por 30.4 daba una pensión de 4.308 pesos. Le aumentamos el 11%, que serían 474 pesos, y la pensión mínima garantizada para ese año 2021 fue un total de 4.782 pesos. Repito, la pensión mínima garantizada para el año 2021 fue de 4.782 pesos. Ya dependerá de ustedes el querer anotar las cantidades que están escuchando de un servidor.
Ahora bien, en el año 2022, el salario mínimo estaba en 172.87. Por 30.4 daba una pensión de 5,255 pesos. A estos 5,255 pesos le aumentamos el factor Fox del 11% y nos resulta la cantidad de 578 pesos adicionales a los 5,255. Por lo tanto, en el 2022, la pensión mínima garantizada estaría en 5,833 pesos. Repito, en el 2022, el salario mínimo estaba en 172.87. Por 30.4 resulta una pensión de 5,255 más el 11% de incremento por el factor Fox de 578 pesos. La pensión mínima para el año 2022 sería de 5,833 pesos. Y de esta misma manera estarán sacando o se sacaría la pensión mínima garantizada por el gobierno federal para los pensionados en el 1973, en el 2023 y así sucesivamente. Pero aquí vienen los detalles. Hay varias salvedades importantes a conocer para poder aprender perfectamente y decir, todo el mundo se tiene derecho a la pensión mínima garantizada. Oiga, ¿por qué yo no tengo la pensión mínima? A mí me están pagando menos y todo. Bueno, aquí están las observaciones. Para los pensionados de la ley del IMSS 1997, no es un derecho esta pensión mínima garantizada por el gobierno federal. Ellos tienen otras opciones, pero en su momento se verán. Para este caso, nomás hago la observación que no es aplicable esta pensión mínima garantizada para los de la ley del año 1997. No necesariamente. Tendrían que tener varios requisitos a cumplir. Entonces, es exclusivamente para el año los pensionados de la ley del 73 y no para los de la ley 97. Ahora bien, aquí vienen varias salvedades que es importante que las vayan anotando. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen que ya se pensionaron en años anteriores y dicen, bueno, pero es que yo no recibo esa cantidad mínima garantizada ahora en este año. Algunos que se hayan pensionado hace 1, 2, 3, 4, 5 o con más razón 10 años o más, dicen, yo no recibo esta pensión mínima garantizada. ¿Por qué? Porque se aplica de la siguiente manera. Vamos a suponer que alguien que se haya pensionado en el 2022 y no haya alcanzado más allá de la pensión mínima garantizada, que sería de 5,255. Era el salario mínimo 172.87. Por 30.4 nos resulta 5,255. Más el incremento Fox del 11%, darían 578 pesos. Por lo tanto, su pensión mínima garantizada fue de 5,833 pesos. Y en el 2023, que fuera un incremento al salario mínimo de un 15%, vamos a ponerle de un 15% aproximadamente. Entonces ya el salario mínimo estaría en 200 pesos aproximadamente. Son ejemplos. Entonces los pensionados en el 2023, ya su pensión mínima garantizada sería 200 pesos por 30.4,
nos resulta una cantidad de 6,080 de pensión, más el incremento Fox del 11% serían 669 pesos. Si sumamos 6,080 más 669 pesos, ya la pensión mínima garantizada del año 2023 ya sería de 6,749 pesos. Pero dicen los del 2022 y no les llega esa cantidad de 6,749. Dicen, pero a mí no me llega esa cantidad. ¿Por qué? Porque ya no se aplica para ellos ese incremento del salario mínimo. Ya será incrementado el incremento a la inflación, que es muy diferente. Entonces, he ahí la gran diferencia. ¿Por qué los rezagados de años anteriores nunca obtienen la pensión mínima garantizada actual? Porque las pensiones mínimas garantizadas actualizadas son con salarios mínimos y los ya pensionados se va actualizando conforme al porcentaje de inflación, que generalmente es menor al salario mínimo. Y aquí ponemos este ejemplo de los pensionados en el 2022, que en total son 5,255 más 578 serían 5,833. ¿Y por qué ahora recibirían 6,416 y no 6,759? Bien, miren, nos regresamos un poquito. 172.87, que era el salario mínimo del 2022, por 30.4 serían 5,255. A esa cantidad es antes del factor de incremento Fox. Se le incrementa, vamos a suponer que la inflación en el 2023 haya sido un 10%, se le incrementa el 10% a los 5,255 y ya serían 5,780. Ahora sí, sobre los 5,780 le incrementamos el 11%, serían 636 pesos y nos daría un total de pensión actualizada para los pensionados en el 2022 al 2023 de 6,416. No así la pensión ya mínima garantizada, que posiblemente sea el incremento mínimo de 200 pesos ya, que quedaría en 6,749 que hago referencia. Entonces, pues ya será de ustedes el ir anotando todas las cantidades que les voy mencionando, y no se las pongo ya a través de números, porque a mucha gente pues les hago el favor de dárselas y aún así no quedan satisfechos. Bueno, pues ahora los hago pensar un poquito más y les va a servir. Y más aún los pensionados de hace más años, vamos a suponer de hace 10 años, que tenían sobre 2,900, pues jamás van a alcanzar esta mínima garantizada actual de este año, puesto que sus pensiones se van incrementando con el factor de la inflación y es mucho menor. Por eso nunca van a ser actualizadas. Estas pensiones mínimas garantizadas son para los que se pensionan en el año vigente al año que se está refiriendo. Por lo tanto, se tomará en cuenta ese salario mínimo con el incremento Fox y obtendrán esa pensión mínima garantizada. Bien, pues espero que haya sido clara, y si no, pues va a ser necesario ahora sí que le pongan pausa para que puedan haberlo entendido mejor. Pues yo por mi parte he tratado de cumplir a través de números. A mucha gente pues me he dado cuenta que cuando pongo una lista de cifras y números no les gusta, a otros sí, a unos no. Pues ahora les pongo esta otra faceta a través de unos pues imágenes muy hermosas que les ayudarán a ir reflexionando sobre el tema y sobre todo de números. Por su atención, mil gracias, y no olviden suscribirse a mi canal de Pensiónate Ya para mejorar su vida. Hasta pronto.
Saludos.